tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos eh, a este conversatorio de nuestra Universidad Tecnológica Metropolitana, que está dentro de un contexto de nuestra Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, donde nosotros hemos iniciado un ciclo que está orientado a mirar de forma interdisciplinaria, intersectorial también, desde el ámbito público, desde el ámbito de la sociedad civil y, por supuesto, desde el ámbito de la academia, aquellas temáticas que están vinculadas principalmente con los procesos de participación, de democratización, descentralización, teniendo como eje el ámbito territorial. Nosotros como universidades públicas asumimos la misión de ser capaces de abrir nuestros espacios académicos para generar reflexiones, análisis, levantar propuestas que puedan aportar al nuevo país que necesitamos. Y es por ello que un grupo de académicos del Departamento de Trabajo Social, de la Escuela de Trabajo Social, organizados en un núcleo de investigación llamado Participación y Territorio, se ha dado este ciclo de conversatorios que tienen que ver con estas temáticas. Hoy día este conversatorio le hemos denominado gobernadores, gobernadoras, porque hay género, que es importante que no dejarlo de lado, y los cambios en la gobernanza de los territorios. Contarles que nos acompañan tres grandes personas, que son nuestros expositores: la gobernadora de Aysén, a quien le damos la bienvenida; el gobernador de Valparaíso, a quien le damos la bienvenida; un querido colega y académico, cientista político, a quien también le damos la bienvenida. Y antes de comenzar y contarles un poco de la metodología y presentarles más extensamente a cada uno de nuestros expositores, queremos pedirle a nuestra rectora, que nos acompaña en esta actividad y que estamos muy agradecidos que se haya hecho un espacio en su agenda para esta actividad, que nos pueda entregar un saludo de bienvenida. Rectora, por favor. Muchas gracias, Paulina. Bueno, yo quisiera expresar mi reconocimiento al trabajo desarrollado por la Facultad de Humanidad y Tecnología de la Comunicación Social. Quiero saludar al señor decano Tomás Cárdenas, a la secretaria de facultad, Paulina, a la directora de Departamento de Trabajo Social, la señora Lorena Campo, porque actividades como esta merecen todo nuestro reconocimiento por su profunda pertinencia. Creo que en eso quisiera señalar profundamente que estoy orgullosa de que este tipo de actividades se estén desarrollando hoy día en nuestra institución y en nuestra universidad. Y quiero agradecer también la presencia del gobernador Rodrigo Mondaca y de la gobernadora de Aysén, donde también tenemos una rectora mujer, con la cual hemos tenido muy buena relación y de trabajo conjunto también con la rectora Natacha Pino. Y estas actividades son muy necesarias porque es indudable que Chile se encuentra en un proceso de cambio y una de sus dimensiones es el cuestionamiento que ha habido a la concepción centralista y vertical del Estado. Y esto ha prevalecido en el país a lo largo de su historia y que se ha acentuado también durante la implantación del actual modelo de desarrollo. La perspectiva de una democracia profunda de la sociedad, que hoy está planteada en el centro de la agenda del proceso constituyente, está vinculada con el modo en que el país va a distribuir el poder a nivel de las regiones. Y esto se relaciona, por cierto, con un carácter nuevo del Estado, pero además con el contenido de la convivencia social que construiremos. Y no hay duda de que la reforma que permitió la elección democrática de los gobernadores regionales representa un paso significativo, necesario, pero también es indudable que aún es claramente insuficiente y que se hace necesario emprender un nuevo ciclo de cambio y de reformas en materia de descentralización. Esto es parte de una necesidad, de un sentir de la sociedad y claramente tenemos que avanzar también en esta materia. Por otro lado, la perspectiva de construir un Estado regional y descentralizado permitiría
asumir desafíos de enorme envergadura que enfrenta el Chile contemporáneo en materia de participación y también de equidad, tales como la reducción de las desigualdades territoriales, el fortalecimiento del capital humano en las regiones, la profundización de la democracia, la pertinencia territorial y de las políticas públicas, y la planificación democrática y sustentable también de los territorios. Y las universidades del Estado de Chile nos hemos puesto a disposición de contribuir en materias como esa, nos hemos puesto también a disposición de la Convención Constitucional, porque nuestra responsabilidad como institución del Estado es estar siempre al servicio de nuestro país. Y eso lo quisiera también señalar aquí en este espacio, en este saludo que le estamos entregando, y nos hemos puesto y nos ponemos también en plena disposición de los esfuerzos que hoy se realizan en el proceso constituyente y también así como desde los gobiernos regionales, los movimientos ciudadanos y la academia, para pensar un nuevo pacto social en clave de descentralización y la mirada puesta también en las regiones y en las comunidades. A veces se nos olvida que la región metropolitana también es una región y nosotros también sufrimos los problemas que tienen las regiones que están en Aysén, en el extremo norte, en el extremo sur. Nosotros estamos en la región metropolitana y a veces como que no somos parte también de temas como estos de descentralización que nos tocan, por lo menos a nosotros como Universidad del Estado en la región metropolitana. Bueno, no tengo dudas que este espacio de intercambio va a ser una contribución significativa y felicito una vez más a todos quienes han hecho posible la realización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias por sus palabras. Voy a explicarles entonces nuestra metodología. Cada expositor o expositora va a tener 15 minutos para poder presentarnos su tema. Y luego, al finalizar el conjunto de las exposiciones, vamos a dar un espacio para leer las preguntas. Es decir, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat en la medida que van surgiendo sus respectivas inquietudes y consultas. Y va a haber una colega que es parte del grupo organizador, que es Nora Donoso, que va a estar encargada de hacer el resumen de las preguntas y después plantearlas a los tres expositores y expositoras. ¿Ya? Queremos entonces, para comenzar, contarles quién es Andrea Macías. Andrea Macías Palma, nuestra gobernadora de la región de Aysén, y que va a ser la primera persona que va a exponer. Bueno, Andrea Macías Paina, ella se define como patagona, socióloga, ex consejera regional por la provincia de Coyhaique. En el Consejo Regional ella presidió la Comisión de Regionalización, Integración y Medio Ambiente, y tras competir en las últimas elecciones obtuvo el 49% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora regional electa democráticamente y ganando además en primera vuelta. El plan de gobierno regional que ella lidera se sustenta en dos ámbitos que son transversales y que son la base de su programa: mejorar los niveles de autonomía regional y desarrollo humano, como los grandes desafíos de un trabajo mancomunado para atender las necesidades, intereses y objetivos propios de quienes son los habitantes de la región de Aysén. Se define en su programa 5 ejes programáticos. Uno es el desarrollo productivo, el segundo es el desarrollo social y cultural, el tercero es la gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación, el cuarto, el desarrollo del territorio, y el quinto, medio ambiente. Le damos entonces la bienvenida nuevamente a la gobernadora de la región de Aysén, Andrea Macías, y le pedimos entonces que haga uso de la palabra. Por favor, Andrea. Muchas gracias, Paulina, por la presentación. Antes que todo, saludar a todas las personas que hoy día nos están acompañando y a quienes además nos siguen. Relevando espacios como estos, muchas veces existe esta sensación como de que se habla mucho,
mucho, de que sufrimos de diagnostiquitis, ¿cierto? Que todo está diagnosticado, en fin. Pero sin duda los espacios de conversación hoy día en el contexto social, en el contexto político y de este nivel de especificidad son absolutamente necesarios, porque nosotros estamos hoy día quizás viviendo el hito, me atrevería a decir, más importante de todo el proceso de descentralización. Pero esto responde hay un relato detrás, hay historia, ya avanzamos en tener consejeros regionales electos de manera democrática, ¿cierto? Hoy día siento que se consagra de cierta manera con la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales. Pero esto responde a un relato que hemos ido viviendo también como país y que hoy día nos pone súper en el tapete y es muy necesario conversar. Así que agradecer este espacio y la posibilidad que lo planteaban algunos en ciertos términos que tiene que ver con cómo la pandemia, ¿cierto? Esta forma, no porque no es una nueva normalidad para nada, pero cómo esta forma que estamos viviendo también nos ha permitido democratizar los espacios de conversación y de conocimiento. Yo creo que si hay algo que uno debe rescatar, tiene que ver con la democratización de esos espacios, de poder saber uno que en la noche puede escuchar algún seminario interesante, puede ir aprendiendo, y en materia de descentralización ha sido tremendo. Yo creo que hoy día es un tema del cual se habla. Ahora, parto al tiro, ¿sí? Ya, gracias Paulina. Bueno, pensando justamente en la invitación respecto de los cambios en la gobernanza de los territorios, sin duda lo primero es señalar que aquí hay un tremendo desafío, porque dentro de la convivencia política estamos muy habituados, y porque constitucionalmente, bueno, somos un país unitario, ¿cierto? Pero además somos un país que en ese ser unitario es absolutamente centralista. Y para las regiones, y sobre todo para las regiones extremas como la nuestra, con muchas otras falencias más, dado que tenemos un nivel de retraso importante. Yo siempre digo que el Estado en la región de Aysén tiene una deuda de aproximadamente 100 años. Nosotros somos de la región, si es que la región más joven de nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos, el Estado chileno invirtió durante 100 años en el resto del territorio nacional. Acá no. Entonces acá nosotros todavía tenemos cosas más básicas aún en las cuales centrarnos para poder generar siquiera un nivel que nos permita hablar de cómo vamos estableciendo esta interrelación equilibrada entre todos los sectores para avanzar en niveles de desarrollo, porque acá tenemos lugares donde nos cortan la luz a las 11 de la noche y la dan a las 8 de la mañana. Acá tenemos lugares donde el agua potable es a propósito del agua lluvia, y ahora que no llueve tenemos la embarrada porque tenemos que apelar a plantas desalinizadoras en lugares donde no hay mucho técnico para operar, donde siempre falla el transporte del combustible, porque dependemos de otras embarcaciones, porque la embarcación viene una vez a la semana, porque no cualquier embarcación lleva combustible. O sea, en la Patagonia nosotros lidiamos en la región de Aysén con situaciones que hablan de la precarización de la vida. Cuando tú por una parte tienes a uno de los principales sectores económicos, que en este caso es la industria salmonera, que a nivel nacional tú dices, oye, wow, vamos repuntando, somos el principal país exportador de la principal proteína que hoy día alimenta al mundo, ¿cierto? Y de todo ese 100% que se exportan, de saber ustedes que el 52% proviene de la región de Aysén. Y ahí uno dice, chuta, cuánta verdad en que efectivamente el desarrollo económico nada tiene que ver con el crecimiento económico, nada tiene que ver con el desarrollo humano. Donde uno dice, ¿cómo con toda esa plata que se está ganando en la industria todavía no hemos sido capaces de resolver los sistemas de plantas de tratamiento? Donde no hay ninguna oportunidad de emprender, de generar nada, porque no tenemos ni siquiera alcantarillado. Entonces ya desde ahí la autoridad sanitaria no te da tu resolución. O sea, posibilidad en el litoral de tener emprendimientos, no tenemos energía. Por lo tanto, aun cuando tengamos recursos, ¿cómo instalamos plantas de proceso si no tenemos energía permanente? Entonces creo que planteo este escenario porque creo que la gobernanza hoy día es absolutamente necesaria, pero entenderla desde la vivencia del propio territorio. Acá, por ejemplo, se dice, oye, no, Caleta Tortel, qué lindo, zona típica, han declarado zona típica, el mundo entero viene a vernos.
¿Saben lo que significa hacer inversión pública en Tortel al estar declarado zona típica? ¿Saben cuánto ese gustito restringe la vida y la oportunidad de las personas que viven en Caleta Tortel? No el que viene a conocer por el día, va y viene, porque tampoco se queda a recorrer lo lindo que es tener pura pasarela. Lo que significa que llegue un bus y que los cilindros de gas y toda la carga las personas las tengan que trasladar en las pasarelas caminando, haciendo fuerza, donde el adulto mayor que llega a quedar postrado por alguna razón ya no puede salir nunca más de su casa porque no hay calles, hay solo pasarela. Donde el Estado no ha sido capaz de mirar y decir, oye, si aquí no podemos hacer subsidio de transporte público, pero la gente se mueve igual, bueno, hagamos un subsidio fluvial, ¿cierto? Al menos infraestructura. Entonces, de verdad que en esta región, y se los comento, nosotros tenemos cosas que son básicas de las cuales preocuparse. Y por sobre todo, ocuparse. Y ahí entro con el punto de lo relevante que resulta la gobernanza. Entendiendo que si nosotros queremos hablar de una gobernanza que sea efectiva, que sea eficiente, debemos comprender que aquí lo que se debe producir es una relación equilibrada entre todos los actores del territorio. Por lo tanto, lo he planteado muchas veces, lo planteamos en nuestro programa de gobierno, nosotros como gobierno regional hoy día estamos en disposición de precisamente ser como gobierno regional, cuya función nuestra, ¿cierto?, tiene que ver con alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, social, cultural, institucional, etcétera, ponernos a disposición. Los gobiernos regionales creo que hoy día, por la propia legitimidad que le otorga la ciudadanía a través de la expresión popular, ¿cierto?, del voto democrático, hoy día debiésemos ser quienes podamos articular a todos los actores políticos del territorio. Porque, y que es una misión como bien compleja finalmente, porque entre los egos políticos, entre la estructura clásica, ¿cierto?, de entender cómo se instalan estas lógicas, ¿no?, que los votos, que no sé qué. Entonces, en función de eso, creo que hoy día los gobiernos regionales, si queremos avanzar en gobernanza, debemos entender que ese es el rol al cual debemos jugar. Hoy día los cambios en la gobernanza pasan precisamente porque alguien pueda ser capaz de liderarlo, y en ese sentido creo que eso debe ser desde los gobiernos regionales. Por otra parte, señalar que avanzar en estos niveles, porque si nosotros queremos avanzar en esta democracia profunda de la que nos hablaba la rectora recién, también debemos entender que esta democracia profunda solo va a ser factible en la medida en que nosotros podamos establecer la participación ciudadana efectiva. No la participación ciudadana que responde al indicador del PMG, ¿cierto? Donde la participación ciudadana es que yo fui, le dije a la señora lo que vamos a hacer, me firmaron la hojita, ¿cierto? Y después yo aquí, listo, participación ciudadana. Porque hoy día lo que nos demanda la ciudadanía es otra cosa, que tiene que ver con espacios reales de participación. Bueno, ¿qué podemos resolver nosotros? Y también entendemos que no nos podemos meter en todo, si la gente no es tonta, muchas veces se subestima a las personas, la gente lo entiende perfectamente, pero hay niveles de participación que deben abrirse para aquellos cuyas decisiones, ¿cierto?, decisiones de otros los afecten, deben estar incorporados. Entonces, el ejercicio de la participación. Dentro de este ámbito que estamos viviendo, de este proceso que a mí me encanta, yo creo que estamos viviendo un proceso muy rico políticamente, ¿sí? El proceso constituyente hoy día también nos viene a brindar una oportunidad y viene a reafirmar cómo es necesario establecer estos nuevos modelos de vincularnos también entre los territorios y con los distintos territorios. A mi juicio resulta fundamental hoy día para poder ir estableciendo estos espacios de gobernanza articulados, ¿cierto?, entre lo público, entre lo privado, entre la sociedad civil, todos en función de establecer niveles de desarrollo. Me hace mucho sentido cuánto, y ahí el aporte que se hace también desde la propia academia, desde los centros de pensamiento finalmente, desde donde estamos gestionando todo el conocimiento en función de este proceso, de ver, chuta, cómo vamos a avanzar.
¿Cómo avanzamos en eso? ¿Cómo avanzamos en descentralización política? ¿Cómo avanzamos en descentralización fiscal? ¿Cómo en descentralización administrativa? Pero que esto tenga un sustento y tenga un argumento y que no sea una decisión a la rápida que se toma como lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Que después de haber ingresado un proyecto de ley, ¿cierto? Que era un proyecto relativamente bueno, finalmente se transforma en cualquier cosa y hoy día tenemos una administración que termina poniendo la urgencia a proyectos de ley en materia de descentralización, agendas cortas con urgencia, que lo que menos hace es poder propiciar o empujar los procesos de descentralización que necesitamos en la región en ninguno de estos ámbitos. O sea, si alguno de ustedes logra explicarme cuál es la importancia que tiene para el desarrollo de la región, que se nos traspase la competencia de cortar las calles, que es el cacho que tiene el transporte, o sea, por favor, yo de verdad lo agradecería porque yo hasta ahora no lo entiendo. ¿Cuál es el impacto que tiene en el desarrollo regional que los gobiernos regionales lleven adelante los procesos de licitaciones de las plantas de revisión técnica? ¿Para qué estamos nosotros como gobiernos regionales? Entonces, si vamos a hablar de gobernanza, yo insisto en que esto es algo mucho más simple, porque no, y estoy segura, y creo representar a mis compañeros, me voy a tirar a la piscina ahí, mi compañero Rodrigo Mundaca, creo representar a todos y todas los gobernadores y gobernadoras regionales, si nosotros tenemos claro cómo debieran funcionar los modelos de gobernanza desde los territorios. El problema es que nuestro amarre está, por ejemplo, desde lo legislativo. Los gobiernos regionales, para poder ser eficientes en nuestra administración, debemos también ser comprendidos como lo que somos instituciones descentralizadas, con patrimonio propio, autónomas, y a nosotros se nos aplican todas las restricciones, por ejemplo, en materias presupuestarias, de carácter ministerial. Si nosotros no somos ministerio, ¿cómo hablamos de gobernanza para poder ser eficientes, ¿cierto? Y llegar con la respuesta a la ciudadanía. Si a mí me aprueban una vez al año un presupuesto, pero después cada vez que yo necesito mover 10 pesos tengo que pedir de nuevo permiso cuando ya tengo autorizado el presupuesto y me demoro 2 meses en responder. ¿Cómo hoy día el gobierno finalmente se vuelve un aporte en este proceso y no? Entonces, cuando hablamos de profundizar procesos, tiene que ver con instalar estas lógicas, pero esas lógicas, y es lo que a mí me preocupa, requieren, de verdad que requieren de voluntad política, pero también requieren de poner en valor y entender que el desarrollo de nuestro país solo va a ser viable si es que este proviene desde las propias regiones. Nosotros debemos potenciar el desarrollo regional, nuestros polos productivos. Nosotros somos una región pero absolutamente rica. Nos llegan al susto, somos la segunda principal reserva de agua dulce del planeta y tenemos claro, y acá tenemos súper claro cómo llega, cómo se están comprando y se está loteando la Patagonia en todo el sector de los glaciares, por ejemplo. Tenemos una ley de tierras que data del año 1, que jamás ha sido revisada, ¿cierto? Parlamentarios que no hacen su pega, donde resulta que allá en Santiago el ministro te puede agarrar y decir, oye, sí, ¿sabes qué? Yo apruebo que le entreguemos 15.000 hectáreas a esta fundación X. No, pues, ¿dónde queda el resguardo del territorio? Entonces, creo que están sucediendo muchas cosas. Yo me siento, estoy llegando a mi tiempo, me siento absolutamente esperanzada dentro de lo que es el proceso constituyente como una forma, y ahí estamos también trabajando, y uno agradece estos espacios y agradece que además las universidades públicas de nuestro país estén a disposición de colaborarnos en este proceso, porque esto no lo vamos a hacer solos, y cuando uno habla de cómo hacemos gobernanza, con ustedes también. Si hoy día resulta fundamental poder contar con todo el conocimiento técnico, ¿cierto? Y con todo lo que se ha hecho. Aquí las universidades han avanzado a través de observatorios, a través de nodos, o sea, se han generado muchos espacios, y eso yo creo que hoy día es fundamental que se pueda poner a disposición de este proceso constituyente, porque creo que ahí va a ser la vía de poder quedar con temas mucho más concretos. Me quedo por ahí, creo que ya estoy en mis 15 minutos, tenía otras cosas, pero que son más en la práctica, que tienen que ver ya a nivel local.
Nosotros tenemos 10 municipios, contarles rapidito en mi último minuto, tenemos 10 municipios, entendemos la gobernanza desde ahí. Yo siempre he planteado que hoy día nuestros socios estratégicos cambian. Nosotros como gobierno regional financiamos a ministerios completos acá en la región de Aysén, le pagamos hasta el gobierno para que funcionen, le pasamos la plata para que hagan la pega que tienen que hacer, porque no hay gestión para poder trabajar a partir de sus propios presupuestos. Nosotros como gobierno regional construimos casas, hacemos caminos, financiamos los programas de regularización de tierra del Ministerio de Bienes Nacionales. En todo Chile el Ministerio financia el Chile propietario. Acá no, porque como todo el gobierno regional lo hace. Entonces hay una visión de cómo han administrado el gobierno regional, que en el fondo es casi un suplemento de los sectores. Hoy día nosotros tenemos el tremendo desafío de entender que nuestros socios estratégicos no son aquellos sectores y servicios que tienen sus propios presupuestos, sino que nosotros debemos llegar precisamente donde ellos no llegan. Y en ese sentido, la primera respuesta siempre la van a tener los vecinos desde los municipios, desde los gobiernos locales. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que fortalecer esos vínculos con todas las complejidades que hay. Eso ya puede ser materia de otros 15 minutos más, porque efectivamente acá nosotros tenemos municipios que no tienen... no están ni siquiera constituidos completos, hay municipios que no tienen direcciones de obras, por lo tanto siguen dependiendo del Servio, ¿cierto? Que no tienen departamentos de fomento, de infancia, de cultura. Tenemos un nivel de retraso importante en aquello, así que ese es nuestro compromiso también en materia de gobernanza, fortalecerlo con los 10 municipios de la región, porque entendemos que hacia allá tiene que bajar nuestra mirada y en eso estamos súper comprometidos. Eso, ahí me quedo. Podría seguir hablando, pero estoy en mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora, muchas gracias, Andrea. Sin duda, todo el planteamiento tiene que ver con posicionarnos en los grandes desafíos, análisis absolutamente compartidos también desde los procesos que estamos viviendo. Importante conocer entonces en esta experiencia que efectivamente es un hito en el avance de la centralización desde una gobernadora que finalmente es electa popularmente, y que lo que significa esta figura cuando en Chile seguimos siendo un país muy centralizado. Por lo tanto, entender también los énfasis que nos entrega son fundamentales para poder nutrir este debate tan necesario y que además requiere la concurrencia de los diferentes actores que estamos involucrados y tenemos que vincularnos también con el proceso constituyente. Así que muchas gracias, y junto con agradecer, vamos a presentar entonces para escuchar también la mirada, lo que ha sido la experiencia y lo que es también la propuesta del gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Él es ingeniero agrónomo, especialista en producción orgánica, él es docente universitario y también ha sido investigador en temáticas de investigación y desarrollo, en contexto de agricultura, de sequía, digamos. Autor de libros en especialidad profesional y de temáticas ligadas al uso del agua y al medio ambiente. También ha sido conferencista nacional e internacional. Ha sido muy conocido como defensor y promotor del acceso al agua, uno de los temas fundamentales para nuestro desarrollo y nuestra vida, digamos. Y también él lo ha defendido como un bien público, que en Chile dejó de serlo, como un bien público y un derecho humano esencial. Es vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Agua y la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y fue galardonado en el año 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania, y en el año 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado, denominado Daniel Mitterrand en Francia. Su proyecto actual como gobernador regional de Valparaíso prioriza la protección del planeta, para lo cual requerirá y propone, con lo cual también es parte de un análisis muy importante, un nuevo modelo de desarrollo, una nueva gobernanza de los bienes comunes, nuevos modelos de gestión democrática del agua, con producción de energía verde, limitaciones a las industrias extractivistas, fomento de la ciencia, la tecnología,
innovación en la producción de bienes y servicios con alto valor agregado, el impulso de formas asociativas de producción y apoyo decidido al ecosistema de las pymes, junto con una planificación territorial también inexistente en nuestro país hoy día, que ponga como centro la conservación, la protección de la biodiversidad y el derecho a una vida digna. Estas propuestas son la base de su programa de gobierno. Y finalmente, para terminar de presentarlo, la justicia ambiental y la justicia ecológica son sus ideas fuerza, promoviendo que dejemos de ser espectadores de la destrucción de nuestra biodiversidad, de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, en definitiva, y promoviendo un nuevo modelo de desarrollo, ¿cierto?, que proteja nuestro planeta y que ponga en su centro la vida digna. Agradecer entonces su presencia y dejar con ustedes al gobernador de la región de Valparaíso, don Rodrigo Mundaca. Por favor. Bueno, primero, muchas gracias, Paulina, por la generosidad de la presentación. Gracias. Gracias también a la Escuela de Trabajo Social de la UTEM por la invitación. Saludar también a todos los que están aquí y en particular a la gobernadora Andrea Macías, con la cual intercambiamos con muchísima frecuencia, tenemos una mirada muy compartida y comparada de la situación que hoy día enfrentamos, ¿no? Voy a partir un poco de lo simple a lo complejo, ¿no? En rigor, ¿por qué la descentralización? Quiero partir desde ahí. Chile se precia de ser un país OCDE y después de Turquía somos el país más centralista del mundo. Y el proceso de descentralización responde fundamentalmente al anhelo de terminar, ¿no?, con Santiago como un reino por 200 años, y donde han sido precisamente sus élites políticas, económicas, también culturales, las que han dirimido el derrotero de nuestro destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Este proceso de descentralización, recuerdo nítidamente el año 2014, una comisión asesora presidencial liderada por el Esteban Valenzuela, le entrega una propuesta de descentralización a Michelle Bachelet en su segundo mandato, y probablemente esa propuesta de descentralización que entrega el Teo Valenzuela dista muchísimo de la descentralización que ha operado en Chile a partir del 15 y 16 de mayo, a propósito de que tanto Andrea como yo ganamos en primera vuelta y no tuvimos que someternos a una segunda vuelta, ¿no? Fuimos gobernadores y gobernadores que resultamos electos inmediatamente. Y digo que es completamente distinto al anhelo inicial, cuando hoy día las asimetrías que se observan en materia de descentralización, de ellas ya ha dado cuenta Andrea, ¿no? Hoy día tenemos un proceso de descentralización, como hemos dicho nosotros y hemos titulado, con el freno de mano puesto, o como lo dijimos metafóricamente en la disputa, durante el proceso de disputa, este proceso de descentralización en Chile, metafóricamente, es un niño con dientes de leche, ¿no? Porque hoy día, objetivamente, tenemos funciones que son muy específicas, que son las funciones que ejerce la Andrea y yo también, funciones desde el punto de vista administrativo, normativo, presupuestario, de planificación y de coordinación, también de fiscalización, pero tenemos pocas competencias aún, ¿no? Competencias derivadas del Ministerio de Vivienda, como bien relataba Andrea, competencias si se silencian, competencias derivadas del Ministerio de Vivienda, competencias derivadas del Ministerio de Transporte y competencias derivadas también del Ministerio de Economía, a razón algo así como 15 competencias, que tienen cierto valor, sin duda, si esto es un punto de partida, no un punto de llegada. En materia de competencias del Ministerio de Vivienda tenemos una tarea que es bastante importante. Somos quienes formulamos el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, y por tanto el Plan Regional de Ordenamiento Territorial tiene que conversar, tiene que dialogar con los planes reguladores comunales, tiene que dialogar con los planes de desarrollo comunitario, con los PLADECO. Somos quienes administramos, dicho así en esos términos, a propósito de competencias derivadas del Ministerio de Transporte, los subsidios de transporte escolar para zonas rurales y zonas aisladas, y en materia del Ministerio de Economía también tenemos competencias derivadas y delegadas de los instrumentos de fomento productivo que administramos y que están anidados en Corfo, FOSI y Cercotec.
Pero la verdad que sin duda este proceso de descentralización es un proceso absolutamente insuficiente, ¿no? Insuficiente porque, a mi juicio, hay un enfoque de descentralización que ha estado más bien basado en la, y creo que algo lo dijo la Andrea, ha estado más bien basado en la transferencia de capacidades de ejecución, pero no así en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Creo que la Andrea lo trató de ejemplificar en esa perspectiva y yo la trato de interpretar, ¿no? A propósito de lo que ella sostuvo. Y la transferencia de recursos a las regiones se hace sin colocar en la centralidad precisamente el desarrollo económico territorial y particularmente el desarrollo económico local, generando territorios que responden, por cierto, a fondos nacionales y particularmente a los intereses del sector privado. Por tanto, nosotros siempre hemos dicho de que el proceso de descentralización debe dar respuesta a la necesidad de dirimir el derrotero de nuestro propio destino en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Por eso es muy importante que el proceso de descentralización sea un proceso territorializado y también comunitarizado, porque objetivamente, ¿quién mejor que quienes habitan los territorios, quiénes son los que conocen sus necesidades y por ende también quiénes son los que conocen las vías de solución con respecto a necesidades materiales que son insatisfechas y necesidades espirituales que también son insatisfechas? Yo diría que hoy día el proceso de descentralización como está concebido, con una suerte de, lo hemos dicho, hay gobernadores que han utilizado distintos calificativos. Yo he hablado del delegado presidencial como un celador, ¿no? Como un gendarme. Otros han hablado del delegado presidencial como un arlequín, otros como, bueno, en fin, se han utilizado muchos argumentos en torno al delegado presidencial y creo que esto no está personalizado con los respectivos exintendentes y delegados presidenciales, pero simple y llanamente porque hoy día el delegado presidencial también es un freno de mano al proceso de descentralización, porque en rigor todos los que estamos acá comprendemos perfectamente bien que el proceso de descentralización es un proceso de disputa, pero de disputa de poder. Eso es lo que está anidado en la discusión más neurálgica del proceso de descentralización. Y todos sabemos que el poder central le tiene mucho temor a autoridades subnacionales que han sido elegidas democráticamente, como ocurre con los gobernadores, con los 16 gobernadores electos el día 15 y 16 de mayo y algunos que tuvieron que ir a segunda vuelta. Ahora, evidentemente, la revuelta popular del 18 de octubre del 2019, la pandemia y la convención constitucional abren posibilidades para fortalecer nuestras propias capacidades para gestionar nuestros territorios y gestionar nuestras comunidades, porque creo que aquí hay dos claves. Está la clave inmediata, territorial, comunitaria, a propósito de las competencias que están derivadas y a propósito que los gobernadores electos sí tenemos iniciativa presupuestaria, porque tenemos iniciativa presupuestaria a propósito que administramos el FNDR junto con los 28 consejeros, tenemos iniciativa política y también tenemos iniciativa administrativa, y eso es cierto, es real. Yo a la fecha ya llevo 3 presidencias de 3 consejos regionales, de tres cores, pero me tengo que poner de acuerdo con los 28 consejeros y tengo que hacer muchísima gestión para instalar en el debate público en términos presupuestarios aquellos proyectos que tienen impronta con nuestro programa de gobierno regional, y es súper difícil porque tanto a la Andrea como a mí nos tuvimos que subir en un vehículo que va en movimiento y venimos con una cartera de proyectos que vienen de arrastre y por tanto tengo que darle continuidad a la cartera de proyectos que vienen de arrastre, pero además tengo que cumplir con el gasto. Porque si no cumplo con el gasto, simple y llanamente voy a ser mal evaluado, y si no cumplo con el gasto, es plata que me retiran del FNDR. Ahora, objetivamente este instrumento del FNDR, yo igual ya conociéndolo, uno nunca termina de conocerlo, porque siempre hay glosas que aparecen, ¿no? Que la glosa 29, que la glosa 31, que la 33, que el 6%, en fin, hay un montón de glosas presupuestarias en torno al FNDR, donde hoy día, en el caso particular de la región de Valparaíso, la región de Valparaíso en materia de FNDR equivale al 4,7% del presupuesto global público en la región. Hoy día hay direcciones públicas que tienen 3 veces más presupuesto que el gobierno regional. Y estoy pensando en el Ministerio de Obras Públicas. El MOP, por ejemplo, administra una cartera en términos económicos que es 3 veces superior al FNDR. No obstante, el FNDR, dentro de la glosa presupuestaria, tiene transferencias de capital directo. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Valparaíso, tiene transferencia de capital directo al INDAP, por ejemplo. Tiene transferencia de capital directo a la Comisión Nacional de Riego, algo así como 7.000 millones de pesos en 6 etapas a partir del 2022, para que la Comisión Nacional de Riego
formule proyectos derivados, o sea, formule proyectos de tecnificación de sistemas de riego, formule proyectos asociados al revestimiento de canales, a la construcción de acumuladores tranquiaustralianos impermeabilizados, etc. Pero sin embargo, cuando hay transferencias de capital directo, transferencias de capital, como en este caso, con estos convenios, las posibilidades de realizar auditorías operativas por parte del gobierno regional son súper limitadas. Por ahí más de algún gobernador ha dicho que la administración de los recursos por parte del gobierno regional es simple y llanamente una transferencia de recursos, pero sin poder tener indicadores de medición con respecto a los efectos que provoca, por ejemplo, una inversión en los territorios. Ya sea una transferencia de recursos directos, ya sea vía INDAP, vía CNR, etcétera, o también proyectos de infraestructura habilitante, etcétera, etcétera. Por tanto, y además también, bueno, tanto la Andrea como yo fuimos testigos de cómo 7 días antes de asumir nos enteramos por la prensa que la DIPRES, cual reino, nos recortaba 1.500 millones de pesos a todos los gobernadores y gobernadoras electas, sin tomarle el parecer precisamente a los gobernadores electos, porque finalmente la iniciativa presupuestaria que baja del nivel central hacia los gobiernos regionales es una iniciativa presupuestaria que viene digitada desde el nivel central. Y por tanto tiene que ver con las anomalías precisamente del proceso de descentralización. Nosotros es cierto, tenemos un programa de gobierno regional que habla de una región de derechos, que habla de una región de inclusión, de equidad, de memoria, que habla de una base económica justa y solidaria, de una planificación integrada, sostenible, que no deprede, que no degrade el medio ambiente, y que cumpla 2 principios básicos esenciales: democracia directa y participación. Y ahí tenemos una facultad que es la elaboración de los consejos de la sociedad civil, los famosos COSOC, y también elaborar su reglamento, para poder precisamente garantizar aquello. Pero sin duda que esta iniciativa que tenemos se encuentra absolutamente mediatizada también por el control que mantiene el nivel central. Hoy día la DIPRES actúa simple y llanamente como un reino en nuestros territorios, y eso es precisamente lo que condiciona el proceso de descentralización. Y a propósito de lo mismo, si yo, por ejemplo, en términos concretos, quisiera declarar santuario de la naturaleza, y pongo un ejemplo cualquiera, si yo quiero declarar santuario de la naturaleza al Parque Los Pinos en la comuna de Quilpué, yo necesito que sea el Consejo de Ministros el que se pronuncia sobre la materia, y no responde a una facultad del gobernador electo. Tanto la Andrea como yo y otros gobernadores, estoy pensando en la Cris Naranjo, en la región de Coquimbo, en el Ricardo Díaz también en Antofagasta, que provenimos de movimientos socioambientales fuertes, robustos, con una construcción de musculatura política desde las comunidades, desde los territorios. Los incentivos del proceso de descentralización hacen que los gobernadores electos que provienen de ese mundo no presidamos, por ejemplo, las comisiones regionales de evaluación ambiental, y la Comisión Regional de Evaluación Ambiental es presidida por el delegado presidencial, más aún en una región como la región de Valparaíso, que es probablemente la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Claro, el Contralor nos dice: me apegué a la ley, me apegué al formato establecido, pero sí tiene una iniciativa que es pronunciarnos sobre la pertinencia territorial, que tiene un proyecto que impacta el medio ambiente, pero el pronunciarnos sobre un proyecto que impacta territorialmente el medio ambiente, no es vinculante con la votación final en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Y eso tiene que ver precisamente con los incentivos que tiene el proceso de descentralización. Ahora, evidentemente, y colocándolo en clivaje constituyente, sin duda que nuestra organización tiene una particularidad. Modatima no solamente gana la gobernación regional de Valparaíso, sino que además nosotros tenemos 6 compañeras en el proceso constituyente. Nuestra organización tiene 6 compañeras. Tenemos constituyentes en el distrito número 5, tenemos constituyentes en el distrito número 6, constituyentes en el distrito 23, en el 27, y hoy día están muy cerca de nosotros y trabajando con nosotros Cristina Dorador, del distrito número 2, de la región de Antofagasta, y también Cristóbal Andrade, de la lista del pueblo, que hoy día está trabajando también con Modatima. Por tanto, tenemos en ese clivaje constituyente muchísima esperanza de que el proceso constituyente coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Y a propósito de lo que declaraba en la presentación la Paulina, tenemos muchísima esperanza de que el proceso constituyente también coloque en su centralidad la recuperación del agua y a la naturaleza como sujeto de derecho, que son prácticamente las cuestiones que hemos encarnado durante muchísimo tiempo. No obstante, no es fácil, porque además también desde el punto de vista de la construcción de musculatura política en nuestras regiones, estamos limitados precisamente por lo que señalaba la Andrea,
Hoy día los proyectos de ley que se presentaron, la famosa ley corta, que fue rechazada en la Cámara de Diputados en su segundo trámite, hablaba de un mecanismo expedito de transferencia de competencia, y estamos hablando de 6 meses, pues. O sea, un mecanismo de transferencia de competencia de 6 meses, que transcurrió 6 meses, simple y llanamente el Ministerio del Interior te va a decir, no te la asignamos, después de haber esperado 6 meses. Estamos hablando del órgano dirimente de las controversias, en tanto exista la figura del delegado presidencial, y la opinión de la Asociación Regional de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales es que sea el Contralor, pero también la Corte Suprema. Eso no estaba resuelto en ese proyecto de ley, y tampoco estaba resuelto en ese proyecto de ley que el superior jerárquico de todos los servicios públicos fuera el gobernador regional. Esas cuestiones no estaban resueltas y faltaba la opinión. Y finalmente, va a terminar todavía en mi tiempo, creo también que hoy día es muy importante, creo que la Andrea también lo ha encarnado, y gran parte de los gobernadores también en sus programas de gobierno. Hoy día necesitamos una ley de rentas regionales que esté territorializada, porque hoy día los tributos no se quedan en nuestros territorios, simple y llanamente, y la explotación de los recursos naturales hacen, por ejemplo, el tener una zona de sacrificio en la región de Valparaíso a propósito del parque industrial anidado en Quintero Ventana Puchunca, por ejemplo, hacen posible que exista una provincia como Petorca, considerado el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Las situaciones de esta naturaleza han instalado en el debate público hoy día la necesidad de descarbonizar la matriz energética hoy día, y a propósito del informe del panel de expertos de Naciones Unidas, hoy día la descarbonización de la matriz energética es un imperativo ético, un imperativo moral, y el gobierno de Piñera hace 3 semanas atrás hablaba de la reapertura de Ventanas 1, y producto de la presión tuvo que echar pie atrás también. Es decir, hoy día, sin duda, estamos ante un gobierno central que en materia ambiental nosotros creemos que, sin duda, que es un furibundo partidario del extractivismo, es un furibundo partidario de este patrón de acumulación por desposesión, y que simple y llanamente, tanto en el proceso constituyente como en el proceso de descentralización, ha saboteado los dos procesos, así tal cual, y lo digo con muchísima responsabilidad a propósito de lo que hemos tenido que vivir y también experimentar. Y finalmente decirle esto, hoy día en la mañana, no se ve muy bien, hoy día en la mañana me reuní con la Cámara Aduanera acá en la oficina del gobierno regional. El año 2020 Chile recaudó vía impuestos aduaneros un total de 11.911 millones de dólares. 11.911 millones de dólares. Y la región de Valparaíso aportó a la recaudación de impuestos aduaneros un total de 7.118 millones de dólares. Es decir, el 59,8% de los impuestos aduaneros provienen de la región de Valparaíso, y esos tributos no se quedan en la región de Valparaíso, sino que van a engrosar las billeteras del nivel central, que es después precisamente quien nos escatima los recursos a través del FNDR, y nos pone todas las cortapisas habidas y por haber. Finalmente, decir que no solamente necesitamos una ley de rentas regionales territorializadas, sino que también, a propósito de esta reunión que tuvimos hoy día en la mañana, nosotros en la región de Valparaíso tiene los principales puertos del país, 2 marinos y 1 terrestre. De aquí sale el 80% de las exportaciones salen de la región de Valparaíso, y en materia de puertos necesitamos también una ley de puertos que grave la carga, que sale precisamente de nuestros territorios, porque esto no se trata de pedirle a nivel central, como bien lo dijo la Andrea, más o menos recursos, sino que esto se trata de que exista justicia financiera, que exista justicia tributaria en nuestros territorios, y esa justicia tributaria vaya también de la mano de la justicia ambiental, de la sostenibilidad, y de poder precisamente asumir definitivamente el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Creo que me excedí 2 minutos o 3 minutos. Disculpe. Estamos bien, estamos bien. Muchas gracias. Disculpe que nos hayamos emocionado tanto, porque nos gusta hablar de esto con la Andrea. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, gobernador. así somos considerados últimamente. Bueno, claramente, después de estas 2 exposiciones se van identificando con bastante nitidez los principales obstáculos que tenemos en este proceso de centralización, con mucha claridad también, y eso nos permite enriquecer entonces nuestro análisis, y además concertar voluntades desde los diferentes actores en nuestro país. En este caso, tal como lo dijo nuestra rectora, nosotros desde la universidad vamos a continuar bastante disponibles para seguir enriqueciendo estos espacios y trabajar concertadamente con el mundo público.
porque es nuestra misión y estamos a disposición también de los cambios que nuestro país requiere. Vamos a darle entonces el paso ahora a Egor Montesinos, para escuchar la mirada desde la academia. Egor es trabajador social, es doctor en investigación en ciencias sociales, convención en ciencia política. Él es académico titular de la Universidad Austral de Chile, y tiene además a cargo la dirección del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que pertenece al Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Ha sido además, dentro de su trayectoria, profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades también del país y en América Latina, y también él ha guiado tesis de pre y posgrado. Bueno, ha realizado también instancias postdoctorales fuera de Chile, y en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él ha participado como investigador responsable también en proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y publicaciones científicas, principalmente en materias de participación ciudadana, democracia, descentralización. Sus publicaciones desde el año 2001 y hasta la fecha han estado relacionadas con estas temáticas, vinculadas con lo que estamos viviendo hoy día en Chile, y principalmente con lo que está vinculado entonces con la participación ciudadana en la gestión pública. Y bueno, para terminar, entre el año 2014 y 2017, Egor Montesinos fue intendente, también sabe lo que es estar con la guitarra ahí, regional en la región de Los Ríos, y él en el año 2014 impulsó la innovación democrática, instrumento, ¿no es cierto?, conocido como el FRIL, un instrumento participativo que se sigue implementando como dentro de los avances que se han podido apreciar en nuestro país. Y finalmente, también para motivarnos a poder leerlo, él publicó en el año 2020 su libro Centralismo y Descentralización en Chile, pasado, presente y propuestas de futuro. Por favor, Egon, tienes la palabra para ocupar tu tiempo y continuar. Por favor. Muchas gracias, Lorena. Bueno, primero... Soy Paulina, en todo caso. Perdón, Paulina, muchas gracias por la presentación y agradezco a la carrera de Trabajo Social de la UTEM por esta invitación y de poder compartir este panel virtual con un tremendo líder y una tremenda lideresa, que en todo caso la gobernadora de Aysén fue, en términos por cronograma o cronómetro, la primera gobernadora electa en Chile, en la historia republicana de Chile. Y Flies fue el primero, y el tercero fue, evidentemente, Rodrigo Mundaca. No le quita mérito, evidentemente. Quiero compartir con ustedes una tesis que en realidad he venido compartiendo en varios espacios y resulta un poquito a veces tensionante para algunos descentralizacionólogos que no han escudriñado o no se ha escudriñado el componente ideológico que tiene la descentralización, especialmente en la Constitución del 80. No es casualidad, el consenso de Washington hacía una serie de recomendaciones, entre otras, a los gobiernos latinoamericanos les decía descentralice o privatice. Entonces, que hoy día los municipios y los gobiernos regionales en Chile sean entes débiles, por ejemplo, para proveer servicios básicos, es una decisión deliberada, ideológica. ¿Para qué? Para que el mercado funcione y provea mejor educación, mejor salud, y que evidentemente hoy día los municipios no pueden competir con el mercado. O sea, ahí hay una razón ideológica, que yo no sé si en la constituyente, por ejemplo, se ha escudriñado sobre esa raíz deliberada de hacer que no tengamos gobiernos en estricto rigor ni en la región, y ya voy a decir por qué, ni en los municipios. Las municipalidades están llamadas a administrar en la Constitución, por lo tanto no pueden tener ni recursos fiscales asociados a competencias, ni tienen un territorio autónomo. Tampoco Chile tiene autonomía territorial, lo cual es una anomalía en términos de cómo se gobierna, porque hoy día hay un territorio nacional y que tiene administradores en límites administrativos que en Chile se le llama regiones ahora, pero antaño se le llamaba provincia, departamento, y le puedes cambiar de nombre porque no hay autonomía territorial.
Y esa es una falla de origen que limita muchísimo esto que decía el gobernador de que los impuestos, entre comillas, territoriales no queden ahí, porque no es un territorio autónomo. O sea, Valparaíso podría cambiar de nombre mañana si hay un consenso en cambiémosle nombre a esta región y pongámosle, no sé, San Antonio. En fin. Entonces, ¿es posible pasar de un modelo de gobernanza vertical como el que describieron la gobernadora y el gobernador a uno más de abajo hacia arriba en Chile? Yo creo que sí, siempre y cuando se modifiquen estas fallas de origen. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo estas anomalías. Un detalle, la palabra intendente, yo como decían, fui intendente efectivamente, es de tradición borbona y significa burócrata leal al rey. Por lo tanto, tiene un espíritu de gendarmería. Hoy día el espíritu de gendarmería quedó al lado de los delegados presidencial regional. Pero eso significa la palabra intendente, no es representante territorial. Se necesitaba tener asegurados los territorios que no se levanten en armas a la monarquía. Por lo tanto, necesitabas un gendarme, alguien que vigile. Y ese es el componente, el significado ideológico. Y fui orgullosamente burócrata leal, no un rey, a la presidenta. Pero acá tenemos a representantes territoriales. Y ahí ya hay una definición en las bases que tenemos. ¿Cómo ha sido la gobernanza que relatan? Yo voy a pasar muy rápido esto. Enfoques sectorialistas de arriba abajo. Cada ministerio planifica el territorio. Hay casos en donde, por ejemplo, hace poco hicimos un estudio sobre la utilidad del Pladeco para las municipalidades. Hay SECPLAS que nos decían, oiga, nosotros en el Pladeco teníamos contemplado algo que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, ya estaba comenzando a licitar y nosotros no teníamos idea. Bueno, eso es sectorialismo. Es decir, el territorio sufre una serie de operaciones Frankenstein. Cada sector, ministerio, tiene un plan para implementar y no hay coordinación. Bajo la tutela de un centralismo fiscal agobiante, Chile es de los países, es el penúltimo país en materia de gasto y recaudación fiscal que es más centralizado. El promedio de gastos 14,5, recaudación 16,5. El promedio OCDE de los países unitarios como el nuestro es 27%, es decir, estamos a 14 puntos, a 13 puntos, estamos muy distantes, hay mucho por hacer. Enfoques poco integrales, sin participación activa de la sociedad civil y territorial, o sea, ya en un par de meses más, cuando sesionen los CORESOC o como se llamen los consejos regionales de la sociedad civil, ya le van a comenzar a reclamar a los gobernadores lo que le reclaman los COSOC a los alcaldes. No son vinculantes, me llaman para cualquier cosa, no tenemos una participación activa. Entonces, esa es la ley, los CORESOC o los consejos regionales de la sociedad civil traen o cargan con la anomalía del nivel local. No hay participación vinculante. Planificación local sin asociar a recaudación fiscal. ¿Qué significa esto? Si no hay autonomía territorial, la explotación que se va a sacar los ríos de las forestales la pagan en Vitacura. Por lo tanto, el territorio no tiene ningún derecho constitucional de decir, oiga, yo necesito que acá haya cierto grado de compensación territorial y que los impuestos que pagan salmonera, pesquera o la empresa que sea, una parte o retorna o se queda en el territorio. Eso no existe hoy día. ¿Para qué se queda en el territorio? Para que el plan de gobierno, la gobernadora, la estrategia regional de desarrollo de Valparaíso, el plan de gobierno del gobernador, tengan asegurado un financiamiento que no esté restringido a financiamiento de sectores, con baja o nula articulación multinivel. Pero esto tiene su origen acá. O sea, nosotros, la comisión del año 2014 planteaba una serie de reformas constitucionales que pudieran corregir no el artículo 3, no el artículo 107 de las municipalidades, ni el artículo 3, sino que corregían básicamente la configuración de la función de seguridad interior, por ejemplo, quedaba a cargo de un delegado y todo el resto quedaba a cargo del gobernador. Pero no había el corazón de esto, donde está el origen de nuestras anomalías, es que en Chile no hay gobierno regional porque no hay un territorio que gobernar. Usted no tiene un territorio que gobernar. La gobernadora dice no tiene un territorio que es autónomo. El gobernador de Valparaíso no tiene un territorio que es autónomo. Nosotros no tenemos autonomía territorial. En Colombia existe autonomía territorial, es país unitario, tan liberal como nosotros, tan neoliberal como el de acá. O sea, Colombia no tiene ningún modelo de planificación centralizada, reconoce autonomía territorial. Y fíjese que hay territorios autónomos, como Antioquia,
que, por ejemplo, en los últimos 5 años ha creado 2 universidades regionales. Hay empresas del municipio de Medellín que con los impuestos hoy día están compitiendo con el mercado en Antofagasta. Empresas de la municipalidad de Medellín. Y que está prestando servicios de agua, entiendo, en Antofagasta. Empresa del municipio. Entonces, ahí está asociado gobierno con un territorio y con la capacidad de elegir a un gobernante. Fíjense que en Colombia, la función de seguridad interior, que aterra a muchos en Chile, de pasársela a los gobernadores, porque, no sé, hay como una idea, una noción maligna en la cabeza de que si las policías dependen de los gobernadores, van a ser corruptas, como si ya no tuviéramos corrompidas a nuestras policías. A mí me parece increíble esa cuestión. O sea, vamos a descentralizar las policías y se van a volver corruptas. Bueno, esa idea que existe, por ejemplo, a nivel regional, el jefe de la policía regional depende del gobernador, pero ese jefe de la policía regional tiene un jefe que es nacional, que depende del Ministerio de Defensa, y bueno, se provocan las tensiones que se van a provocar acá igual. La administración local de cada comuna recae en una municipalidad, la administración, no el gobierno. Por lo tanto, no puede haber gobernanza de abajo hacia arriba, a eso me refiero. ¿Qué gobernanza va a haber cuando usted está condicionado a hacer todo lo que le diga al nivel nacional? Ninguno de los 2 gobiernos subnacional son constitucionalmente reconocidos como gobierno. Entonces, ¿qué tenemos en Chile? Lo que Clemente Navarro, un autor que estudia gobiernos locales y regionales en el mundo, señala: gobiernos locales limitados, capacidades políticas, sí, se elige autoridad, con algunas capacidades administrativas, pero con dependencia fiscal. No puede hacer gobernanza bottom-up, sino que está determinado a hacer gobernanza top-down. Exacto. Entonces, las regiones que tienen, carecen, fíjense que los intendentes desde el año 90 hasta ahora, los ex intendentes, duran en los cargos 18 meses, 1 año y medio. ¿Quién conduce un plan en 18 meses? Casi nadie. Hoy día se gana en estabilidad, es decir, hoy día con todas las limitantes, al elegir gobernador y gobernadoras tenemos estabilidad en la planificación regional. Cuando eran designados, cuando un intendente quería liderar un proyecto, impulsar un proyecto, se provocaba especulación política sobre si continuaba o no el intendente, porque hay proyectos que pisan callos, como se dice. No le gustan a los parlamentarios, no le gustan a algún diputado o senador que tiene buena llegada con el Ministerio del Interior. Bueno, eso hoy día por fin se terminó. Pero el aparato administrativo burocrático del nivel regional está muy capturado por parlamentarios, intermediarios entre el nivel central y regional, ellos eran los intermediarios, provocando, ¿qué cosa? Subordinación de los niveles regionales y las municipalidades a las decisiones centralizadas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para una gobernanza de abajo hacia arriba? Suprimir los vacíos de la reforma de la descentralización. A mí me encantó la frase que usted dijo, gobernador, esa hueá no procede. Yo creo que es así, no procede. Le dediqué hasta una columna en el mostrador que está ahí, ojalá la lea. Le dediqué una columna porque igual estoy convencido. Lo leí y créame que se difundió muchísimo. Créame. espero que le haya gustado la columna. Me encantó, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Entonces, yo creo que los delegados presidenciales regionales es una figura colonial, por cierto, que rememora control, gendarmería, como muy bien lo ha señalado el gobernador, pero esos vacíos, ojo, que si no se corrigen, terminan siendo aprovechados por el centralismo y recentralizan, porque, ojo, si la constituyente deja una definición muy minimalista de descentralización en la Constitución y le deja al legislador la interpretación de lo que quiso decir, lo que puede suceder es que se provoquen procesos de recentralización, porque miren, si la constituyente no va a corregir la anomalía que está consagrada en la ley de partidos políticos, un candidato concejal, un candidato a core, un candidato a alcalde y un candidato a gobernador de cualquier región y cualquier comuna de este país lo tiene que inscribir el presidente nacional de su partido para elecciones regionales. Entonces, ¿cuál es el sentido de que un líder nacional de un partido tenga que inscribir la candidatura concejal de Aysén, de Mostazal, de cualquier comuna de este país? Porque ahí la lealtad es nacional. La literatura ya lo ha dicho desde hace más de 20 años. Mientras los partidos políticos que gobiernen tengan estructuras centralizadas, las fidelidades de los liderazgos regionales van a ser centralizadas. Las fidelidades de los quienes legislan van a ser centralizadas. No hay contrapeso regional. Entonces, suprimir los vacíos a la reforma y generar un nuevo pacto territorial, ojalá con autonomía territorial. Evitar acrecentar las disparidades territoriales. Aquí hay que tener ojo, se pueden haber regiones como Valparaíso, si entramos de una a que de los 11.000 millones de dólares que recauda, 7.000
se queden en Valparaíso, pues si los que no recaudan nada, como Rancagua, en materia de impuestos portuarios, capaz que generemos más disparidades entre regiones o al interior de las regiones. Ahí hay que tener también, ojo, fortalecimiento de las capacidades institucionales, hay que tener mucho cuidado con la superposición de instrumentos de planificación. En Colombia se dio el caso que después de la reforma de elegir gobernadores regionales, comenzaron a observarse una cantidad de instrumentos de planificación territorial que llegaban a los territorios, que era increíble. O sea, todos llegaban con su plan donde los alcaldes, todos llegaban con su plan a los niveles territoriales y no había coordinación. Entonces, hoy día Colombia, ¿qué es lo que está haciendo? Que la articulación multinivel sea el foco en el territorio. El principal articulador a nivel comunal es el municipio, el principal articulador a nivel regional es el gobierno regional, no el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esa lógica se tiene que comenzar a construir con contrapeso, con gobernadores y gobernadoras, no con intendentes designados. Cuando yo no me pude poner nunca choro frente al nivel central, porque me ponía choro me iba. Choro se usa acá en el sur, al menos cuando alguien se pone medio... Bueno, ustedes me entienden, choro. Coordinación y planificación multinivel, participación ciudadana vinculante a nivel regional. Esto tengo el orgullo de decir que hicimos una innovación democrática de FRIL participativo, hicimos que la ciudadanía pueda decidir proyectos FRIL, porque los proyectos FRIL, cuando yo llegué a ser intendente, me dijeron, intendente, usted tiene 2.500 millones de pesos para asignar a los municipios los proyectos que usted quiera. ¿Cómo es eso? ¿Y a dónde están estos 2.500 millones de pesos para poder quedarme con algo? Si me van a pasar un maletino, y no sea tonto, si me están pasando 2.500 millones. No, me dijeron, son nominativos. Usted le asigna al alcalde de la comuna que es de gobierno, 40 millones de pesos, a la que no es de gobierno, le puede negar ese, o sea, esto es absolutamente discrecional, así es la práctica de asignación de estos proyectos que no pasan por el Sistema Nacional de Inversión. ¿Qué innovación hicimos? Que la mitad de ese total de FRIL, que en ese entonces eran 5.000 millones que se asignaban a financiar proyectos FRIL, los decidiera la comunidad, pero a través de las municipalidades, en procesos participativos. Eso resultó muy bien porque la gente, los dirigentes, lo asociaban como participación vinculante, es decir, participación incidente, decido algo, mi opinión sirve de algo, y ya tomó razón Contraloría, y eso todavía se sigue implementando acá en Los Ríos. Las propuestas constituyentes, y con esto ya voy terminando. ¿Cuánto me queda, Paulina? Cuéntame. Quedan 2 minutos. Perfecto. Las propuestas constituyentes de fortalecimiento de la gobernanza, yo creo que van, o al menos lo que he escuchado, corregir las funciones de gestión que tiene el delegado. Hay como 3 tendencias. Una, suprimir al delegado y asignarle hasta las funciones de seguridad interior a los gobernadores, modelo colombiano. Otra, dejar a los delegados con solo la función de coordinar las policías y fiscalizar servicios, la coordinación de los CEREMI, a cargo de los gobernadores, designación de CEREMI, a cargo de los gobernadores. Y otra es bajar al nivel provincial la coordinación de las policías y dejar todo el nivel regional como gestión para los gobernadores. Fortalecimiento de la democracia local y regional, mecanismos de democracia directa y participativa, fortalecimiento de la descentralización política, pasar del 14,5 al promedio OCDE de 29%, municipios con reconocimiento constitucional de gobierno, no solo administradores. La Constitución del 80 deliberadamente hizo que los municipios no puedan proveer buena salud y educación. Los limitó. ¿Para qué? Para que el mercado se despliegue en el territorio y el mercado pueda ser aquel que provee mejor salud y educación. Esa fue una decisión deliberada y la descentralización le sirvió a ese propósito. La pregunta hoy día es, ¿cuál es el propósito que queremos resolver con la descentralización? No es ideológico en términos de economía institucional o de libre mercado. Hoy día es de desigualdad territorial. Yo siempre le hacía la pregunta a los constituyentes que son medios conservadores. Decía, ¿cómo resolvemos las desigualdades territoriales de Mantilhue, las de Pichiquema, las de Pichirropuyi, las de Malalhue? ¿Cómo lo resolvemos si ya el mercado no llegó allá con la clínica? No llegó con el colegio. ¿Quién tiene que proveer educación y salud a esos sectores apartados? El Estado, pero no un Estado débil, no un municipio débil, un municipio fuerte, no más grande, porque eso también le aterra a los sectores conservadores, sino que fuerte. ¿Qué significa fuerte? Con competencia y recursos asociados. Por tanto, creo que hay que tomar esta definición ideológica, que haya gobierno. En mi concepto, gobierno, hoy día hemos corregido una anomalía, y con esto termino, Paulina, que es elegir al gobernante. Ya hay rendición de cuentas, pero no hay un territorio autónomo. Yo en esto soy de los que creo que para que haya gobierno, tiene que haber territorio autónomo. ¿Para qué? Para que lo que suceda dentro de ese territorio autónomo, la responsabilidad primaria sea del gobernante electo en ese territorio.
las actividades productivas que sucedan en ese territorio, las actividades culturales que sucedan en ese territorio, para que un territorio como los ríos, Araucanía o Biobío, tengan la capacidad autónoma de declararse plurinacionales, por ejemplo. Por tanto, si tú tienes esa capacidad de autonomía territorial asociada a rendición de cuentas al elegir, completas el círculo de la gobernanza. Hoy día, si seguimos con esto de no reconocimiento territorial garantizado en la Constitución, vamos a seguir teniendo limitantes. Con un reconocimiento territorial de que tenemos entidades territoriales autónomas, se acaba esta discusión de la función que cumple el delegado presidencial regional. Todo lo que pase dentro de ese territorio es responsabilidad de la autoridad electa por la comunidad autónoma o comunidad territorial, en este caso las regiones, o como se llame más adelante. Con esto cierro y me quedo, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias, Egon. Muy interesante poder ir relevando y profundizando en este análisis, sin duda un tremendo aporte. Y que también se vincula con temas que yo creo que hoy día empieza a revisar la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional. Sin duda que va a haber cada vez más vinculación, o tendría que haber, ¿no? Tendríamos que generarla desde los diferentes espacios para poder contribuir a lo que se está pensando en dicha comisión para nuestra nueva Constitución. Estamos con los tiempos más o menos acotados y por lo tanto vamos a darle paso a Nora Donoso, que ya se encargó de ver las preguntas que están en el chat para que nos pueda hacer como un pequeño resumen entre preguntas y comentarios para que cada uno de los expositores y expositoras, Andrea, Rodrigo y Egon, puedan tener la posibilidad de hacer sus comentarios o responder en el caso comentarios, en el caso que son simplemente opiniones, y responder en el caso que sean consultas, para que tengamos también la opinión de los tres, que es bastante relevante. Por favor, Nora. Gracias, Paulina. Bueno, agradecer a Daniela, Cristiane, Jonathan, Evaristo, Ricardo, Náyade, que participaron en el chat haciendo preguntas. Yo diría que en general son comentarios, pero hay un consenso dentro de los participantes respecto de la elección democrática, ¿no? Como un gran paso, un éxito también esperan para todos y todas, y que sigan avanzando por mayores atribuciones en este proceso de descentralización. Eso de partida, ¿no? Para agradecer también la participación de quienes desean éxito en términos generales. Voy a hacer una síntesis en realidad de los comentarios, y la verdad es que tal vez como formulándolos a modo de pregunta, sin embargo voy a destacar algunos comentarios que son más específicos, algunos, ¿no es cierto?, como el de Río Grande para nuestra gobernadora, que dice relación, ¿no es cierto?, con las estrategias regionales de regularización de propiedades que no han respondido a necesidades de los sectores rurales por errores de interpretación, para también responder como a esa inquietud. Otra inquietud que aparece también repetidamente en la conversación es, ¿no es cierto?, la preocupación por la centralización del manejo presupuestario por parte de Tesorería, y que obviamente va en contra de la autonomía que se espera, ¿no es cierto?, para las regiones. Una preocupación también, y a modo de pregunta, es cómo esperan relacionar los sectores productivos con los sectores formativos y educacionales para generar conocimiento y desarrollo, para generar entonces centros de conocimiento que apunten a este desarrollo. También una preocupación importante para varios participantes es el tema de la participación, y la pregunta es cómo piensan resolver la dificultad para ceder el poder a la ciudadanía. Si sus decisiones van a ser vinculantes, si hay, ¿no es cierto?, de alguna manera vínculo con la nueva Constitución, y cómo van a resolver esta condición, ¿no?, de complejidad de la participación. ¿Cuáles también preguntan son las principales o primeras competencias que piensan solicitar a nivel central para, ¿no es cierto?, para dar paso a un proceso de mayor descentralización? También hay preocupación porque continúa el descontento, especialmente en los sectores medios y de trabajadores, y también entonces cómo resolver ese descontento.
Yo diría que más bien son comentarios, pero a modo de preguntas, ¿cierto? Se espera una reacción por parte de nuestros y nuestras invitadas. Muchas gracias, Nora. Por favor, gobernadora, Aysén, Andrea. Ahí sí, gracias Paulina. Oye, qué buenos comentarios, qué interesante la participación, porque pucha, yo de verdad siento que esto a uno lo motiva en esto de decir, oye, es un tema que convoca, es un tema en el cual todos tenemos que sentirnos parte, así que se agradece. Y un saludo ahí a Campo Grande. Miren, en esto de, solo como dato, en esto de cómo estamos distribuidos administrativamente y todo. La comuna de Lago Verde es parte de la provincia de Coyhaique, pero estamos a, no recuerdo los kilómetros exactos, pero para llegar a Lago Verde son aproximadamente 7 horas de viaje. Son 250 claro, lo que pasa es que yo siempre digo que no saco nada con decir los kilómetros, porque uno, en la lógica de Chile, uno trabaja en kilómetros, no a 100 kilómetros, a 200, pero acá tú tienes, no sé, 400 kilómetros que no son en 4 horas, sino en 2 días, por ejemplo. Entonces, la Patagonia se mide en horas, la carretera. Mira, para optimizar un poquito el tiempo, no me voy a referir de todos los puntos, porque hay algunos que dan para una conversación mucho más extensa, pero hay algunos que me parecen súper relevantes y atingentes. Lo primero, efectivamente, cómo nosotros cómo pensamos establecer esta relación, por una parte, entre todo lo que tiene que ver, no con los centros de gestión del conocimiento, sino como con la gestión del conocimiento en sí, respecto de los sectores campesinos. Decía específicamente la consulta ahí de Baristo, pero yo creo que dentro de lo que hemos planteado nosotros aquí hay dos temas que resultan fundamentales. Lo primero es que como regiones, como territorios, tenemos que tomar cierta decisión en función de decir, bueno, ¿qué es lo que reconocemos como polo productivo, ¿sí? En este territorio? ¿Qué nos vamos a dedicar acá, allá, acá, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos, bueno, no es solo un problema en la región, sino que además es un problema a nivel nacional que tiene que ver con la cantidad de masa crítica, por llamarlo de alguna forma, con que se cuenta también, y cómo nos vamos haciendo cargo, cuál es el territorio de que esta pueda ir en aumento. Nosotros estamos con una universidad que la peleamos en la calle, producto del movimiento Aysén, tu problema es mi problema, el año 2012, y por lo tanto nunca nos podemos olvidar cuál es la génesis de nuestra universidad y por qué la pedimos. Yo soy parte de esa generación que acá no tenía ninguna posibilidad de irse. Nosotros a los 17 años sabíamos que nos teníamos que ir de la casa. Y los niños del sector rural saben que se van a los 11 y 12 hasta el día de hoy todavía, porque las escuelas rurales solo tienen hasta sexto básico. Entonces, para nosotros es de impacto tener una universidad. Ahora, ¿cómo vamos vinculando? Y que hay un tremendo trabajo que hay que hacer y que trasciende más de una administración, si lo queremos ver así. Nosotros, para poder avanzar en esto y cómo vamos vinculando los centros de conocimiento en general, la academia, los centros de investigación, primero es tomar definiciones como región. ¿Dónde vamos a poner los porotos? Eso es una conversación que definitivamente no existe con esa claridad. ¿Qué hacemos nosotros desde el gobierno regional? Nosotros desde el gobierno regional hoy día, por ejemplo, tenemos un centro de investigación y que justamente el CIERT, ¿cierto?, que es parte de la corporación del gobierno regional, financiado, ¿cierto? El financiamiento basal es del gobierno regional con más de 1.000 millones de pesos anuales. Por lo tanto, a nosotros no nos sirve esta lógica instalada donde los centros de investigación investigan en dos sentidos. Por una parte, ¿cierto?, de mutuo, o sea, en el desarrollo científico de cada uno la vocación científica no la tiene, si a uno le interesa investigar el bichito del cosito, claro, uno se dedica ahí, pero esa investigación no puede ser con recursos regionales y que ese bichito a nosotros no nos sirve para nuestro desarrollo regional. Entonces, lo primero es mirar cómo estamos investigando y qué estamos investigando, porque si el gobierno regional está financiando, la generación de conocimiento tiene que ser en función del desarrollo de nuestra región, no de sectores productivos, no, de nuestra región. Encadenamiento, siempre se habla del encadenamiento productivo, yo hablo como de cómo también aplicamos este concepto de encadenamiento desde la educación. Nosotros no podemos seguir teniendo colegios técnicos profesionales que tengan carreras de administración, ¿cierto?, con un CFT que hoy día solo tiene un rector, pero que está en proceso de formación y todo, que va a estar instalado en el CEN, que es un CFT que ya todos sabemos que mira al mar,
¿cierto? Por lo tanto va a tener más o menos esa mirada, y con una universidad que por el otro lado nos dicta carreras de psicología, o sea, en qué minuto logramos encadenar para que el Cairo de acá, de la región, ¿cierto?, pueda tomar una línea y desarrollarse en función de ello. También avanzar en materia de posgrados, o sea, venir a estudiar acá en la región de Aysén en un futuro próximo. Temas tan específicos respecto de hidrología, cuencas, glaciares. Somos un laboratorio natural y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, pero para eso es necesario justamente coordinar todo lo que tiene que ver con la generación del conocimiento. Me amplío un poco más respecto a la pregunta específica, pero efectivamente tiene que ver con eso, o sea, aportar desde la generación del conocimiento para el desarrollo productivo de los territorios, que en el caso de Campo Grande será, y por lo que relatan, hay una experiencia que se está viviendo respecto a frutillas, a ciertos productos, bueno, incorporando tecnología también. En el tema de participación, que es algo que a mí me gusta mucho, siempre hay un tema que tiene que ver con esto de que sea vinculante. Lamentablemente la participación no puede ser vinculante en su máxima como uno quisiera, ¿cierto? Entonces, lo primero es definir hasta dónde. Por eso, más que hablar de vinculante, creo que es definir en qué espacios la participación se transforma en efectiva, ¿sí? ¿Qué hemos visto nosotros como modelo precisamente en cómo agregamos participación a la inversión pública que realiza el Gobierno Regional de Aysén? A través de los municipios, porque los municipios también tienen sus figuras de COSOC, ¿cierto? Y muchas veces llegan iniciativas de municipios y cuando tú vas a la comunidad es como, no, sí, mira, si ahí quisieron hacer esa sede, pero en realidad nosotros todavía hemos pedido que hagan la cancha. Cosas tan simples como esas que impactan en el día a día de la persona que vive en el barrio. Entonces, ¿cómo logramos minimizar eso? ¿Cómo logramos que ya desde ese otro nivel también las decisiones puedan tomarse y nos puedan garantizar a nosotros que son iniciativas que tienen un rango de participación ciudadana? Y efectiva porque se considera la opinión, porque cuando hablamos de vinculante quiere decir que A produce B. Y eso no va a pasar, pero es distinto decir, mira, sabes que a mí me gusta la B, pero yo creo que arriba debe ser un poco más grande, abajo más chica, y quizás si la hacemos para acá, si la gente en el territorio es la que más conoce, si se le llegan a hacer de repente infraestructuras con la puerta justo para el lado que da el viento, si donde todo el lado llueve, ahí queda. No, pues, hasta en esas cosas, eficiencia, ¿cierto? Y respecto al proceso constituyente, nosotros y estamos como bien abocados a ello, nos hemos ofrecido como gobierno regional para facilitar este proceso, y eso implica también la posibilidad de recursos. A mí me parece increíble que esta administración, que este gobierno hoy día haya establecido un presupuesto de 500 millones de pesos para hacer participación ciudadana en todo el proceso constituyente y se haya gastado 250 millones en una licitación donde tuvimos el mensaje por la paz en la tele 10 días. O sea, cuando delante Rodrigo decía esto de cómo vamos entrando el proceso de instalación de la convención del gobierno regional, bueno, hay un claro ejemplo. Es una campaña publicitaria específica que cuesta la mitad de lo que se destinó para todo. Entonces, yo creo que ahí los gobiernos regionales debemos, a través de nuestras divisiones de desarrollo social y humano, que tienen además capacidad para poder ejecutar ciertos programas, tenemos que ir avanzando en aquello, y en eso nosotros estamos trabajando como gobierno regional. Vamos a acompañar ese proceso porque como territorio además tenemos muchas cosas que necesitamos que se garanticen, que se aseguren, que queden establecidas, y en eso creo que no hay que perderse. Solo me voy a referir de esas dos porque ahí ya estamos, pero en honor al tiempo. Muchas gracias, Andrea. Por favor, le vamos a pedir entonces al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo. Nada, igual muy breve, anoté las preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo se vincula el GORE con los centros de formación? Bueno, nosotros tenemos una prerrogativa, que es una prerrogativa que está delegada y que es la creación de los consejos regionales de ciencia y tecnología. Ya estamos trabajando en la creación del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. La ciudad de Valparaíso, la región en general, es una ciudad universitaria, tenemos todas las universidades, tenemos más de 39 universidades, centros de formación, institutos profesionales en la región, y por tanto la creación del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología supone e incluye la participación de los rectores, la participación de sus representantes, la participación de la sociedad civil. Ya hemos habilitado, estamos trabajando en una mesa regional junto a las universidades particularmente para resolver temas que tienen que ver con demandas ciudadanas, como el tema del acceso del agua,
como el tema de correr un poco la frontera lo posible, ir más allá de los camiones aljibes sin duda y buscar técnicas de desalinización que no signifique restituir la salmuera al mar, buscando técnicas que no sean contaminantes, que no fracturen el ajedrez ecológico de los mares. Estamos trabajando intensamente con ellos. A propósito de esa pregunta, vengo llegando un poquito antes venía llegando a una reunión con el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad privada que está en la región de Valparaíso, donde estamos colocando en valor precisamente el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un dato duro. Chile es un país que se precia de ser un país OCDE, y Chile, Egon lo puede confirmar, Chile destina menos del 0,34% de su Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación. Menos del 0,34%. Y en esta región, en la región de Valparaíso, se destinan menos de 28 pesos por ciudadano al año en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, evidentemente tenemos un problema de la política pública y tenemos un problema también de no contemplar la ciencia, la tecnología y la innovación como una de las vigas maestras del desarrollo. Es decir, hoy día la posibilidad, en el caso nuestro particular, nos toca migrar la estrategia de innovación regional que venció el año 2020 y nos toca migrar esa estrategia hacia una estrategia mucho más robusta de ciencia, tecnología e innovación que busque precisamente la incorporación de valor agregado a las materias primas que se extraen de manera intensiva y racional en la región de Valparaíso, el colocar la ciencia, la tecnología y la innovación precisamente en función de instrumentos de ordenamiento territorial espacial que protejan los bienes naturales comunes, la ciencia, la tecnología y la innovación en búsqueda de soluciones no contaminantes, no degradantes, para precisamente sustituir la dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, a propósito de lo que dijo el panel de expertos de cambio climático. Por eso estamos trabajando directamente con la universidad, pero también con los institutos de formación, pero también relevando la importancia que tiene el conocimiento complejo que se construye en las comunidades, en los territorios. Si alguno piensa que va a ser la universidad la que va a resolver el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología, obviando el rol de las comunidades, es volver a cometer los mismos errores de siempre. Aquí tiene que haber una comunidad articulada, coordinada, en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, que ponga en valor el conocimiento complejo que se construye también en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Nuestra participación y vínculo con el proceso constituyente es directo. Tenemos 6 compañeros constituyentes trabajando en ese proceso, que tienen un mandato desde nuestra organización y que tiene que ver con la recuperación de los bienes naturales comunes, que tienen que ver con la armonización de nuestra relación con la naturaleza y por ende propender a consagrar la naturaleza como sujeto de derecho, a propósito de la presentación inicial que hizo la Paulina de nosotros. Por tanto, estamos directamente linkeados con aquello. En el proceso de descentralización tuvimos la semana pasada, el viernes, una reunión acá en el gobierno regional con el vicepresidente del proceso constituyente, con Jaime Baza, y estuvimos conversando intensamente sobre el proceso de descentralización y si queremos tener más competencia, si queremos poder dirimir el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades, necesitamos que el proceso constituyente coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Y esto lo hemos conversado intensamente con los constituyentes y hay un acuerdo, no sé si unánime, pero hay un amplio acuerdo de distintos constituyentes, más allá del Pacto Pro Dignidad, más allá de la lista del pueblo, donde hemos conversado intensamente sobre esto a propósito de la presentación que hizo Egon. Y la última pregunta era principales competencias que vamos a solicitar. Nosotros lo tenemos focalizado desde las asimetrías materiales y espirituales que existen en la región de Valparaíso. Somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. 23.843 familias viven en campamentos. Por tanto, un servicio público regional de vivienda y habitabilidad es uno de nuestros propósitos, porque finalmente le pasa a la Andrea, nos pasa a todos los gobernadores, que Servio es como un reino. Y finalmente la política habitacional que se digita desde el Servio es una política habitacional que está determinada por el valor del suelo y no se construye en barrios. Es decir, en el fondo se construyen viviendas sociales que no responden a la necesidad integral que tiene que ver con la superación de la pandemia, que tiene que ver con la recuperación de áreas verdes, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con construir barrios sustentables, armónicos, etcétera. Y por tanto, ahí hay un servicio, ahí hay una tarea que es inmediata para nosotros. Sin duda, el tema del agua, el tema de este modelo de despojo que existe con los bienes naturales comunes, nos obliga a pedir competencia en el ámbito ambiental y en el ámbito de agricultura. Miren,
hablamos de instrumentos de ordenamiento territorial. Los instrumentos de ordenamiento territorial en el ámbito rural y perirural no existen, y necesitamos instrumentos de ordenamiento territorial para el ámbito rural. En el caso agrícola, por ejemplo, necesitábamos instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, para que los cerros que tienen categorización de suelos clase 6, clase 7, incluso clase 8, no sigan siendo depredados y arrasados para colocar monocultivos exóticos como las paltas o plantaciones de pinos y eucaliptos, por ejemplo, que simple y llanamente depredan, degradan, acidifican los suelos y comprometen la vida de nuestras comunidades. Por tanto, vamos a pedir competencia en el ámbito ambiental, y a propósito de la competencia en el ámbito ambiental, vamos a exigir que actividades productivas como, por ejemplo, el monocultivo en todas nuestras regiones hoy día pasen por los servicios de evaluación de impacto ambiental. ¿Sabían ustedes que deforestar todo un cerro para poner palto no hace ni un estudio de impacto ambiental ni declaración de impacto ambiental? Simple y llanamente se depreda el patrimonio natural y se ponen cultivos exóticos sin instrumentos de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Por tanto, vamos a trabajar en la perspectiva de tener instrumentos, de tener competencia en el ámbito ambiental, en el ámbito de agricultura, en el ámbito de la salud. Sí, creo que hoy día la atención de la pandemia, la crisis sanitaria hoy día que vivimos provocada por la pandemia, hacen que prioricemos recursos en el ámbito de la APS, de la atención primaria de salud. Creo que es importante también la opinión de los gobernadores regionales en materia de salud, porque hoy día efectivamente estamos combatiendo la pandemia, sin duda, pero también necesitamos una mirada que sea mucho más holística y que incorpore las determinantes sociales que hacen que una población sea más susceptible a contagiarse versus otra población que no es tan susceptible a contagiarse, y donde las determinantes sociales de pobreza, de educación, de vivienda, condicionan precisamente esa situación. Nosotros en la región de Valparaíso, curiosamente, y lo digo con ironía, los índices de letalidad más altos que tenemos provocados por COVID están precisamente en la provincia de Petorca, que es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, donde nos entregan 50 litros de agua por persona en un escenario de pandemia, y donde comprenderán que con 50 litros de agua por persona nadie se puede lavar las manos de forma frecuente y continua 20 veces durante el día, ni tampoco satisfacer sus demandas de agua dulce diariamente, ni menos tampoco satisfacer sus demandas de higiene e inocuidad. Es decir, ahí yo creo que tenemos 4 o 5 pistas que son muy determinantes. Nos interesa sin duda tener competencia en el ámbito del Ministerio de Ciencia, también en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y con esto termino. Miren, el gobierno regional de Valparaíso tiene 28 consejeros regionales. ¿Saben ustedes cuántos son hombres? 23, solo 5 son mujeres. Y por tanto ahí también hay una discusión profunda que tiene que ver con cómo en gobiernos subnacionales se cumple también la equidad de género en el ámbito de la toma de decisiones, del punto de vista presupuestario, pero también del punto de vista político, cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de inclusión. Por ahí, me cansé. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a darle paso entonces a Egon Montesino, 5 minutos para poder referirte a las consultas. Egon, por favor. Sí, bueno, mira, en materia de ciencia y tecnología yo creo que ahí hay una, a ver, para que suene bien, las universidades tienen cierto discurso contradictorio, sobre todo las metropolitanas, en materia de descentralización. Los lagos, región de los lagos, región de los ríos, región de Ñuble, hay universidades santiaguinas pensando el territorio, elaborando la estrategia regional de desarrollo. ¿Cómo llegaron? Por el mercado, compitiendo. No hay ningún problema. Mercado público, bla, 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 ganan por 0,5 puntos, no por una distancia, no porque hayan académicos menoscabados estudiando el territorio en las universidades regionales. No, muchas de ellas usan académicos de regiones para pensar el territorio. Me refiero a la PUC y me refiero a la Chile. Esa es una contradicción en sí misma. El territorio, por definición, lo debe pensar el territorio con sus instituciones de educación superior. Esto pasa en Colombia. El gobierno regional de Antioquia le mandata a la Universidad Nacional de Antioquia que piensa el territorio a 30 años, elabore políticas de implementación de largo y lo vaya evaluando. ¿Por qué? Porque además el gobierno de Antioquia financia el 60% del presupuesto de la Universidad Nacional de Antioquia.
crea 2 universidades, porque tiene un 25% promedio de recaudación y gasto Colombia subnacional, porque hay territorios autónomos que con lo que recaudan compensan a territorios que no tienen tanto como recaudar, y eso lo hace el nivel central. Estoy hablando de un país unitario. Estoy hablando de un país unitario que además es tan o más neoliberal como nosotros, nuestra matriz. Y piensa la universidad del territorio. Esta otra anomalía que el nivel central le dijo a las regiones que los integrantes de la Comisión de Ciencia deben ser 6, 9 o 10, como que si todas las regiones tuvieran la misma universidad. Mire, el gobernador de Valparaíso acaba de decir que tiene 39 universidades. Entonces, el nivel central piensa que que el sur termina en Rancagua y ya el Maule es extremo sur. Y que el norte es Valparaíso, o sea, ya el gobernador es prácticamente atacameño, debe ser del desierto. Por lo tanto, esta es una anomalía. Vean el reglamento de la Comisión de Ciencia y Tecnología, vean cómo establece los números a nivel nacional. O sea, no hay capacidad de que las regiones digan, yo quiero una comisión de ciencia con 20 integrantes por pertinencia regional, o quiero una comisión de ciencia con 5 integrantes. ¿Cómo vaya a hacer pelear a las universidades privadas, públicas y estatales de las regiones para que ganen un cupo? Por favor. Entonces, cuando las universidades metropolitanas dicen el mercado se metió en la educación, perdón, pero el mercado también les permitió que estén pensando el territorio, en los lagos, Ñuble y los ríos. O sea, yo además estoy picado por esta cuestión, porque yo trabajo en la Universidad Austral. O sea, perdón, gobernador, pero esa hueá no procede también. Le voy a copiar su hashtag, esa hueá no procede, no puede estar pensando el territorio. Una estrategia regional de desarrollo. Entonces ahora la Chile nos está pidiendo los estudios a nosotros. Por favor. Bueno, eso es primera cosa. Segundo, el proceso constituyente, en la medida de que tensione el debate, y yo creo aquí mucho en los gobernadores y gobernadoras regionales, que son los que pueden tensionar el debate. Sí. Porque los académicos ya no tensionamos el debate. Si esta cuestión con el Teo Valenzuela la venimos transmitiendo hace años, yo desde el 2001 estoy tratando de tensionar con columnas. Esta cuestión de lo que le está pasando al gobernador y le pasa ahora, está publicado en la revista Ciencia Política, están los escenarios ahí, el año 2020. Y bueno, nadie pesca nomás, porque no hay contrapeso político. Entonces, esto sí que lo vimos venir, gobernador, lo vimos venir, está en columna, pero el centralismo está metido en las instituciones. Por lo tanto, si el debate lo tensionan los actores que están viviendo las anomalías, a mí me parece que podemos llegar a una definición, ojalá, maximalista en descentralización. Yo, el temor que tengo es que en el capítulo de distribución territorial del poder político en Chile quede una definición minimalista, es decir, muy general respecto de descentralización política, bla, 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 y le dejen en manos del legislador. Yo no creo que los legisladores hagan algo distinto, porque la tradición política es portaliana. O sea, los partidos políticos hoy día tienen una herencia centralista, política, portaliana, que va a ser difícil cambiar de un día para otro. Hay partidos de izquierda que son muy centralistas. Hay partidos de derecha que son muy centralistas. El centralismo es un bicho que está metido en las matrices políticas de nuestras instituciones políticas. Por lo tanto, yo creo que en la medida que se tensione, y se habla de autonomía, por favor, hablemos de autonomía territorial, vinculemos la descentralización con la problemática mapuche que tenemos en los ríos Biobío, la Araucanía, con reivindicación territorial. Hablemos de eso, vinculemos descentralización con eso. Y cuando se plantea así, algunos dicen, no vinculemos la descentralización con ese tema es político. O sea, por Dios, la descentralización es distribuir el poder, es político, por eso hay que tensionarlo. Yo, de verdad, en esto, yo no creo en el buenahondismo que hay con la descentralización hoy día en todos los convencionales, yo no creo, porque alguien no está comprendiendo esto que estamos planteando, tensionar. Autonomía, hablemos de autonomía, no hablemos solo de transferencia de competencias. Hablemos de que hoy día lo autónomo que tenemos a nivel subnacional es el edificio que están al frente de la plaza que se llama gobierno regional. No es el territorio. Lo autónomo a nivel comunal es el edificio que dice municipalidad, no la comuna. Eso, consagrarlo como autonomías territoriales o entidades, como le llaman en Colombia,
sería un gran paso porque eso determina ya participación fiscal y competencias exclusivas que tienen que ejecutarse. Si hoy día los municipios, a mí me tocó ver, y con esto termino, Paulina, a mí me tocó ver cuando se inaugura la ley de tenencia responsable de mascotas. Gran inauguración. Y los alcaldes felices porque y preguntaron, oiga, subsecretario de Desarrollo Regional, ¿y con qué plata voy a financiar yo que no tengo como para contratar un personal, no tengo como... Bueno, usted vea cómo lo hace, vamos a abrir un fondo concursable para que postule y ahí ve. Cuando una política pública se lanza y un ente autónomo que tiene capacidades, el Estado, para llegar a esa política pública nacional al ente autónomo debe asegurarle financiamiento por mandato constitucional. Hoy día, la ley de tenencia responsable de mascotas genera una gran disparidad, porque en municipios pobres, la gente que vive ahí va a estar en desventaja con aquellos municipios que tienen recursos para implementar esa política y pueden tener un control mucho más estable o pertinente de esa política. Se provoca la disparidad territorial. Es decir, hay municipios que proveen muy buena educación pública. Son 40, pero hay 300 municipios, 305 municipios que no lo hacen. ¿Quién pierde? Aquellos municipios que no pueden proveer una buena educación pública, que son municipios pobres, rurales. Entonces, cuando tú te metes en municipios pobres, proveen pobre educación pública, suma pobreza más pobreza, pobreza institucional y pobreza territorial, ¿qué te da? Pobreza estructural que tenemos en los territorios. Eso se debe resolver con estados subnacionales fuertes, pero estados, no administraciones, estados que tengan capacidad de reivindicar las problemáticas territoriales. Esta discusión, y ahora sí que cierro, creo los únicos que la pueden tensionar hoy día son los gobernadores regionales. Yo le tengo, pero muchísima fe a los gobernadores para tensionar el debate en esta materia. Muchas gracias, Egon, muchas gracias. Bueno, la verdad es que tu última frase, de que le tienes mucha fe a los gobernadores y gobernadoras regionales, es también nuestra mirada del punto de vista de que se requiere con urgencia esta atención. Y eso va vinculado entonces con las transferencias que se requieren y con los avances que se requieren, y por supuesto, por qué no decirlo, con movimientos sociales que también van a respaldar estos temas, que siempre están de alguna manera acompañando estos cambios que son absolutamente necesarios. Quisiera agradecerles entonces a nombre de nuestra universidad, a la gobernadora entonces Daisen, Andrea, muchas gracias por la claridad en el diagnóstico, por la disposición, el compromiso que se nota además en cada una de las exposiciones y lo interesante de los análisis. Muchas gracias. Agradecerle al gobernador Rodrigo Mundaca de Valparaíso la asertividad, la forma de plantear los temas, los elementos entregados, completamente complementarios, digamos, con el análisis que hace la gobernadora y reforzando además muchos elementos que son absolutamente necesarios de considerarlos y seguir avanzando con esos elementos para lograr la descentralización que hoy día estamos iniciando. Agradecerle a Egon también todos los elementos que nos entrega para fortalecer nuestro análisis, para poder seguir profundizando con temas que son absolutamente urgentes, por lo que hemos dicho que no es un elemento solamente de buena voluntad, sino que tiene que ver con una necesidad de avanzar con la desigualdad que tenemos en este país, y que fue una de las causas del estallido social. Por lo tanto, pensamos que no puede haber un proceso real de democracia si no funciona la descentralización, y no podemos trabajar por las desigualdades si no avanzamos con la descentralización. Agradecerles entonces este espacio, decirles a los tres que van a seguir siendo contactados por nosotros, por nosotras, porque este grupo de profesores y profesoras que conformó este núcleo tiene que ver con investigaciones que queremos que se hagan de manera participativa y además investigaciones que involucren tanto las mismas percepciones de los actores políticos, que fundamentalmente los tenemos con nosotros acá, como también metodologías que nos permitan abrir estos espacios. Entonces, esto más que una despedida es un hasta pronto,
Y decirles también a nuestros participantes que estamos muy contentas y contentos de que hayan tenido también el interés de acompañarnos desde las 5 de la tarde. Nos pasamos con los tiempos, pero vemos que fue tremendamente interesante este debate. Por lo tanto, nos quedamos como muy contentas y contentos entonces con su participación. Muchas gracias y tengamos entonces un desafío asumido por todos nosotros de aquí en adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cariño, Gracias. que nos vaya Gracias, bien. chao. Bien. Gracias. Chao, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Estén muy bien. Chao, Anita. Gracias.